bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. En la República Argentina. Seguimos haciendo Octavo Arte, última media hora de programa por www.radiolk.com.ar, y es momento de hablar de la designación de Alejandro Marambio como director del Servicio Penitenciario Federal. Estamos en comunicación con Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria. Hugo, bienvenido a Octavo Arte. Aquí Mariano Mindris, también Mauro Suárez y Magdalena Higenes te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Me alegro. Hugo, consultarte, hemos leído lo que ustedes han escrito desde la comisión al respecto de esta designación, con algunos datos realmente relevantes, como que durante la gestión anterior de Marambio, nuevamente electo para esta designación tan importante como es la de ser el director del Servicio Penitenciario Federal, durante su anterior gestión murieron al menos 180 personas privadas de la libertad, según algunos registros de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Consultarles a ustedes, a raíz de estos datos, ¿por qué entienden que una vez más este hombre está al frente de una entidad tan importante como esta? Bueno, ante todo hay que decir que no se puede atribuir la responsabilidad exclusivamente a la persona de Marambio. Está claro. De ese sistema, porque en realidad el sistema, la impronta que tiene el Servicio Penitenciario Federal, como también los servicios penitenciarios de las provincias, son realmente estructuras que vienen de una época de diseño muy antiguo. En el caso del sistema federal, se rige por una ley de la NUCE y tiene un perfil militarizado, un perfil en el que los jefes penitenciarios son los que hacen el dominio de la estructura y funcionamiento interno, y en esto hay movidas muy fuertes que tienen que ver con el manejo tanto de los presos como también de la parte presupuestaria. Lo que sí creemos en la lectura que hacemos de la gestión de Marambio es que él en realidad no implementó una política de cambio y de transformación, sino que en definitiva de alguna manera acordó o pactó con el sistema penitenciario para que no tuviera la conflictividad que generalmente aflora en estos tipos de estructuras de encierro. Por el contrario, en la gestión de Ortel, con sus más y sus menos, ha habido por lo menos un intento de cambio de esa estructura. Nuestra preocupación es que el tramo de gestión de Marambio deja un déficit enorme y tememos que ahora se repita ese esquema. Por eso es que anticipamos en esta declaración la necesidad de poner las cosas en claro, y más allá de que no se revise la designación, que es muy difícil que se haga, por lo menos se ponga una atención muy particular y se abra la posibilidad de visibilización de lo que ocurre dentro de las cárceles. Es un mundo interno no visibilizado, y justamente la gestión de Marambio se impidió la entrada de los organismos de derechos humanos, se impidió la visibilización a través de la filmación, registros, constatación en entrevistas con los internos. Sabemos de las dificultades de la familia para tomar contacto con ellos, sabemos también de la desactivación de los planes de estudio que se hacían a través de la Universidad de Buenos Aires en un convenio muy importante para la formación de los internos, y que se desactivó trasladando a los presos que estaban cursando a nivel universitario, e inclusive quedándose el servicio penitenciario con objetos como computadoras que eran de la propia Universidad Nacional de Buenos Aires. Así que todo esto nos generó una preocupación muy fuerte, y por eso nuestra voz de alerta, y por eso el pedido al Poder Ejecutivo de la necesidad de cambiar este diseño y este formateo que tiene el servicio penitenciario, y además que se ponga en práctica lo que ya fue aprobado por ley a principios de este año, que es el mecanismo de monitoreo de las cárceles que se establece a través del protocolo facultativos. Con ese observatorio va a ser posible tener más control y más visibilidad interna de lo que ocurre allí, ¿no? Hugo, ¿existe hoy algún proyecto para alguna modificación en lo que es el Servicio Penitenciario Federal? No, también estamos reiterando esta idea. Durante este gobierno, o esta gestión de gobierno, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, ha habido cambios interesantes y muy importantes en varios ámbitos que tienen que ver con políticas de derechos humanos, por supuesto, y obviamente lo que significan los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero también en las estructuras internas del Estado, como por ejemplo en las Fuerzas Armadas, en las cuales se cambiaron las hipótesis de conflicto, se cambió el Código de Justicia Militar, se abolió la pena de muerte, pasó a depender de la autoridad civil, cambiaron los planes de estudio. Pero en general, en las policías y en el servicio penitenciario, la estructura militarizada de la época de la dictadura militar sigue intacta. ¿Y por qué sucede esto?
Bueno, creo que es una cuestión de decisión política por un lado y de acompañamiento de la sociedad por el otro, porque la instalación de la mano dura es un discurso muy instalado en la sociedad. Está el concepto de que el preso no merece ni siquiera un pedazo de pan, y si se muere mejor. Está el criterio de exclusión y de expulsión del sistema, y además el sistema penitenciario es uno de los mecanismos que tiene nuestras sociedades, no la Argentina solamente, sino que ya las sociedades actuales del mundo, de exterminio de los que sobran. Los que están poblando las cárceles son pobres, jóvenes, excluidos, marginados. No están los ricos, no está la gente que tiene recursos económicos y capacidad de gestión o de lobby, y sí está poblado por pobres que en general mueren en las cárceles en un porcentaje más alto que en los lugares más peligrosos de cualquier sitio del país. Entonces esta realidad está invisibilizada por factores de la forma del gobierno de las cárceles, pero también porque la sociedad mira para el costado, e incluso en estos días podemos escuchar, por ejemplo, a Bloomberg, que dice que es vergonzoso que, por ejemplo, se haga tal o cual actividad con los internos que apunten a darle mayor jerarquización en su estilo de vida, sin recordar que la privación de libertad es el único castigo que se establece en la penalidad que se le impone a un interno, pero no que tiene que ir acompañado, además de la privación de libertad, del ensañamiento sobre los cuerpos, con la picana eléctrica, con el aislamiento, con la imposibilidad de salir a recreos, con la imposibilidad de contacto familiar, con la golpiza diaria, con los manguerazos de agua fría, con el pala pala que se aplica en las plantas de los pies, con el colgamiento en las celdas, con el suministro de facas para que unos presos apuñalen a otros que no se someten al mecanismo del servicio penitenciario. Es decir, hay un sistema de crueldad enorme y de alguna manera se van marcando los cuerpos de las personas privadas de libertad, y es la violencia institucional invisibilizada por parte del Estado. Y luego la sociedad, cuando se cometen delitos muy violentos, dicen que no se explican cómo sucede esto, cómo puede pasar que alguien mate sin ni siquiera robar. Es que generalmente ocurre esto porque el propio Estado, a través de estos mecanismos de tortura interna, de estas picadoras de carne humana, generan esa violencia irracional cuando una persona es liberada y no tiene inclusive contención ni salida laboral para poder incorporarse o integrarse a la sociedad. Así que es un tema muy complejo. Sí. Y advertimos en la decisión de Marambio que va a ser, a nuestro entender, ojalá nos equivoquemos, una direccionalidad de avance y democratización del sistema, sino de consolidación del sistema autocrático y autoritario y militarizado que rige. Hugo, buenas tardes. Mauro le saluda. Buenas noches, casi ya. A ver, usted nos planteaba todo este tema con lo que es la designación de Marambio, el tema de los derechos que se van a seguir violando, según usted, y se va a derechizar, si se quiere, militarizar el servicio penitenciario nuevamente. Y también estamos hablando de la designación de César Milani, por otro lado. Entonces, este gobierno que desde un principio se jactó como el que le va a dar nuevamente sentido a los derechos humanos, que va a tratar la problemática. ¿Usted cómo lo ve de ese lado? Digo, son dos pasos atrás claros, dos reveses en un gobierno que venía marcando una línea y ahora se va para otro. Desde su lugar, ¿cómo ve esto? Bueno, son dos cosas diferentes. El tema de Milani con respecto a la decisión de Marambio. Uno tiene que ver con delitos cometidos en la época de dictadura, con el encubrimiento a través de fraguar sumarios diciendo que había habido una deserción de un soldado y en realidad se trataba de una desaparición y de un mecanismo perverso de adulterar documentos públicos para hacerlos figurar como desertores cuando en realidad eran desaparecidos. Y una persona con esos antecedentes y que tiene una causa penal inminente no puede estar al frente del ejército, obviamente. El caso de Marambio es un hombre joven, con un perfil profesional, académico, bien formado y docente universitario. Sí, pero usted recién le atribuyó 180 muertes. Sí, y las muertes pueden existir también en la actualidad en un número que no ha variado sustancialmente. Lo que sí decimos es si existe una actitud de pacto de gobernabilidad con los uniformados o si hay un poder civil que va a conducir para que cambie la orientación de ese servicio. Yo creo que la lectura política que uno puede hacer es que ante tantos frentes abiertos, hoy día quizás el gobierno no quiere arriesgar otro frente más en el que se
desestabilice un sistema como es el penitenciario, en el que se pueden facilitar las fugas, como se ha facilitado, claro, de estos agentes de Seiza, como también de los represores de lesa humanidad, claro, que se escaparon. Son formas desestabilizadoras que se van implementando justamente para poder consolidar un poder de un grupo mafioso que organiza una estructura armada dentro del Estado. Ahora, el Estado tiene dos posibilidades: o confronta con esto y lo desafía para cambiarlo, o tiene que someterse o pactar. Creemos que esta conducta es negativa, la de pactar o someterse, porque pueden venir por más, pueden venir por un cambio, hasta inclusive actitud golpista, porque hoy día los golpes de Estado se consuman más a través de fuerzas policiales que no a través de las Fuerzas Armadas. Esto lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Bolivia, etcétera. Claro. Así que es un tema de tensión muy fuerte y que nos mereceríamos una discusión pública y privada también, de todos los sectores de la vida política del país, más allá de la coyuntura electoral, porque debe ser una política de Estado. O se consolida un rumbo de la estructura clásica de dominación de los sectores más represivos y más autoritarios, o se consolida una oxigenación democrática. Lo que nosotros planteamos respecto a las cárceles es que el sistema de seguridad o penitenciario tiene que ser de control externo a las unidades, pero internamente, y respecto a las personas privadas de libertad, el Estado debe operar con otras políticas de desarrollo humano, de educación, de salud, de formulación de planes de trabajo, y sí tiene que estar custodiado en la parte externa, pero el mecanismo interno no puede ser el golpe, el calabozo, el estar encerrado 23 horas por día con 1 hora de recreo, o tener que hacer sus necesidades en un recipiente. Eso a lo que conduce es a mayor violencia y a mayor degradación del ser humano, que en última instancia redunda como un boomerang sobre la propia estructura social, porque se genera a una persona mucho más enojada con el sistema y violenta con el sistema en el que tiene que convivir. Quien dice esto es Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria. Hugo, consultarte también a raíz de esta fuga del Servicio Penitenciario de Seiza, ¿cuáles son las diferencias mayores que se ven, si es que existen, entre los tratos que hay en los distintos penales a lo largo y a lo ancho del país? ¿Hay alguno que quizá respete en mayor o menor cantidad a los presos o no? En definitiva, el perfil de todas las unidades carcelarias del país, tanto las federales como las provinciales, tienen un perfil de un sistema de crueldad. La tortura es sistemática en todos los establecimientos penales del país. Luego, hay mayores intensidades de agresión o menor en función de algunos factores. Por ejemplo, algunas cárceles que están en lugares más visibilizados, como puede ser la cárcel de Batán, en que hay serios conflictos en este momento, pero justamente se dan porque se sabe lo que está pasando y hay una movida de los jueces, de organismos como el nuestro, y podemos articular acciones de habeas corpus, etcétera. Y hay otros lugares que están apartados en rincones insólitos del país, puede ser una cárcel federal como en Chaco, o puede ser la cárcel de Neuquén, en la que ni siquiera se puede acceder por parte de los defensores a la parte interna de los establecimientos, y se mata con impunidad, como sucedió hace poco tiempo en Neuquén, digo poco tiempo, ahora 3, 4 meses, un chico que tenía que salir en libertad y se lo habían jurado y lo mataron en la víspera de su salida. Y o el previamente... el video que se promovió hace poco por las redes sociales, en donde a un chico que estaba detenido, un policía lo golpeaba salvajemente, otro lo filmaba. La verdad que también un papelón dentro de una comisaría, ni siquiera era que estaba condenado y ya era una cárcel, sino era un chico que apenas lo habían detenido, lo golpeaban salvajemente y otro policía filmaba, ¿no? Claro, y desgraciadamente hay alguna reacción en el sector de la sociedad que se conmueve o se moviliza a través de imágenes como esas que se logran filmar. Sí. Pero ese es el cotidiano de la vida interna. Y el cotidiano no se percibe y no se cree que pueda ser así. Es eso y mucho más que eso, y peor que eso. El que un interno duerma con un ojo solo porque no sabe si lo van a apuñalar, porque lo mandan a matar del servicio penitenciario, y una muerte que pasa invisibilizada, eso es moneda corriente. Sí. Eso pasa todos los días, o gente que es trasladada de una unidad a otra, inclusive del sistema provincial al sistema federal o viceversa. Nosotros tenemos un caso de un interno que denunció picana eléctrica, que pudimos probarlo, le sacamos muestra de piel, se demostró que fue paso de picana eléctrica, y teníamos que trasladarlo, pedir el traslado de una unidad penal a otra en la provincia de Buenos Aires,
pero en cada unidad que llegaba lo golpeaban, lo masacraban, lo achicharraban. Un jefe de un penal lo llamó a su escritorio y le dijo: así que vos sos el que denunciás, y lo clavó con una faca en la pierna. Ante todo esto, dijimos: hay que protegerlo, pedimos que lo trasladaran al Servicio Penitenciario Federal. Llega a una cárcel federal, y en la cárcel federal le dan la golpiza igual que en la provincia de Buenos Aires. Y además le dicen: nosotros somos una familia, levantamos el tubo y nos comunicamos, así que vos vas a pagar por lo que hiciste. Así que hay una red. Un código mafioso dentro de las fuerzas, ¿no? Tal cual. ¿Qué tal? Magdalena te saluda. ¿Cómo te va? Bien, ¿sabés qué? Yo te escuchaba hablar de lo que pasa por dentro, digamos, lo que nosotros no podemos ver y vos te enterás, y yo te puedo contar mi experiencia, que durante un par de años, en el 2007, fui a visitar a un amigo que estuvo preso en Ezeiza, y algo que se puede visibilizar, que inclusive tal vez cualquiera puede hacer una cámara oculta porque uno puede entrar, es ver hasta el maltrato que reciben los familiares de las personas que van a ir a ver a sus seres queridos, a su hijo o a su esposo o a su padre que está preso. Un maltrato realmente muy duro, no solo por lo que es la requisa, donde inspeccionan hasta el último lugar de tu cuerpo, que muchas veces es violento, que entiendo que se tenga que hacer, pero de todas formas las drogas llegan igual, pasando tal vez por el lado de que me ha tocado ver mujeres que se pelean en la fila porque es natural, porque tal vez pueden ir a ver a sus seres queridos una vez por semana, o tal vez alguna persona que no sabía, en vez de llevar Sprite, llevó una Coca-Cola oscura y no te la permiten pasar, o bueno, ese tipo de cosas que tal vez vos estarás más en contacto. ¿Con eso se puede también empezar a hacer algo? Porque una cosa es decir, bueno, no podemos meternos en la interna, en lo que pasa cuando se cierra la puerta del pabellón, pero bueno, desde afuera se puede empezar a denunciar algo. ¿Ustedes qué pueden hacer con esto? Bueno, lo estamos haciendo desde hace 10 años que constituimos en la Comisión por la Memoria el Comité contra la Tortura, porque trabajamos primero sobre el archivo de la comisión, aportando pruebas en los juicios de lesa humanidad, y veíamos que también se violaban los derechos humanos hoy, y por eso conformamos este comité para trabajar con un protocolo muy serio que realizamos en inspecciones sistemáticas a todas las unidades carcelarias, haciendo un abordaje de la problemática, y hacemos un informe anual. Si vos revisás un informe anual nuestro, y que se puede ingresar por la página nuestra de comisionporlamemoria.org, allí está muy descrito parte de lo que vos estás diciendo, y mucho más que eso también. Hay, por ejemplo, pagos que tienen que realizar los familiares para poder acceder, pagos hasta de tipo sexual, con esposas, con novias, con hermanas. Hay, por dar un ejemplo puntual, la familia tiene que llevar en un alto porcentaje la comida, porque el servicio se roba la comida, la carne. Yo he visto y inspeccionado, no había carne, unos pocos huesos sueltos, porque hay una red que tiene que ver con la distribución en carnicerías, y esto lo hemos visto y denunciado en los informes anuales, porque se repiten inclusive los concesionarios que logran la venta de carne, los que ganan las licitaciones, y que se repiten con los cambios de gobierno también. Un ejemplo puntual, por ejemplo, es la yerba. Llevan la yerba y la miseria llega tanto que hay una yerba que provee el servicio penitenciario, que es de baja calidad. Entonces se roban la yerba, por decir un nombre, Taragüí, o una marca conocida, y le ponen yerba trucha que provee el servicio, y eso es lo que va destinado al preso. O sea, se degrada desde muchos lugares. Hay presos que están privados de libertad, que son transexuales, están en un pabellón especial y son castigados, amenazados de traslado si no prestan favores sexuales explícitos a los agentes penitenciarios. Y todo esto dentro de un lugar que no tiene la mirada de los jueces, porque también los jueces en esto son altamente responsables en la medida en que no monitorean, que no controlan, que avalan lo que se produce dentro de la cárcel. Y hemos visto, por ejemplo, que el habeas corpus es, por principio, desde 1215, traer el cuerpo. Cuando una persona estaba encarcelada en una cárcel o en un castillo de la época medieval, se implementó el habeas corpus para traer el cuerpo ante un juez para que vea si esa persona está y en qué condiciones. El habeas corpus en Argentina existe, sin embargo el cuerpo, o sea, al preso no lo traen en algunos juzgados, en muchos juzgados, sobre todo en los que tienen que ver los juzgados federales de acá del Gran Buenos Aires. ¿Qué han hecho los jueces? Le dicen al propio servicio penitenciario que tomen la audiencia que el juez tiene que realizar. Y en un alto porcentaje, esos presos desisten del propio habeas corpus porque tienen que, si no, confrontar con esa misma autoridad penitenciaria en lugar de hacerlo
la referencia ante el juez. Así que hay una perversión del sistema y de funcionamiento que realmente escandaliza. Nosotros estamos ya muy saturados del horror y no sabemos a veces cómo transmitirlo a los demás. Lo hacemos con informes anuales, le llevamos al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y hemos logrado, por ejemplo, y esto se lo decíamos al Ministro de Justicia, el doctor Alac, le explicaba yo esto, en la provincia de Buenos Aires hemos logrado, después de años, yo dije que había un sistema de la calecita, que es el sistema de traslado, de una cárcel a otra. Sí. Esto tiene varias cosas. El traslado significa tortura, decíamos nosotros, nos decían que era un disparate. Y es tortura, por las condiciones en que lo trasladan, por las golpizas que implican la salida y la llegada a cada unidad. Exacto. Porque a cada unidad que ingresan empiezan con conducta 0 y tienen que remontar la conducta que recién llegan a 3 en 3 meses. Y además, la medicación que llevaban la dejan de tomar porque lo trasladan a otra unidad, y además cobran viáticos por cada traslado, cambian neumáticos por esos traslados, porque cada kilómetro recorrido implica la posibilidad de cambiar neumáticos, o sea que hay una red de corrupción y de maltrato, que recién la Corte ahora admitió que eso también es tortura, y obliga a los jueces a que autoricen u ordenen los traslados. Quien nos cuenta todo esto es Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria. Hugo, estamos cortitos de tiempo, ya se viene al aire otro programa, Gente NAP en Radio LK. No quiero dejar de preguntarte para cerrar, decías recién que hay veces que no saben bien cómo transmitir tantas cosas. En este caso nosotros nos encontramos con este comunicado que ustedes hicieron, por el cual nos comunicamos contigo y naturalmente con la Comisión por la Memoria, pero ¿cómo se ha tratado hasta este momento, entendés vos, a través de este comunicado, qué difusión han tenido en medios mayormente masivos de comunicación, al margen de que nosotros, si bien lo somos, en una medida mucho menor, claro está? Sí, lo que pasa es que los medios de comunicación en general cambian la película de un minuto a otro, entonces es noticia 10 minutos y después dejó de serlo, no hay un seguimiento. Así que sí, se ha dado una visibilidad importante y hemos tomado contacto con el Ministerio de Justicia a partir de esto, pero creo que si no hay una continuidad en la discusión y en el seguimiento de la temática, es casi imposible el abordaje, ¿no? Bueno, desde aquí haremos lo posible para que sí quede presente, veremos si lo logramos y naturalmente con todo el apoyo de ustedes que laburan por ello. Hugo, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. La palabra...